Quería ir rápido a lo que quiero compartirles. Sé que han estado trabajando la palabra que tenemos mensualmente, y en esta semana me estuvo dando vueltas el Salmo 51, que me gustaría que lo podamos leer. Salmo 51. Creo que yo tengo la versión Reina Valera. Estuvo todas las semanas dando vuelta y está muy alineado también con la palabra que estamos compartiendo este mes, que es parte de una edificación de lo que estamos hablando en el año, que es la reconciliación de todas las cosas, y en este trimestre estamos hablando de reconciliados con las Escrituras, y entendemos que las Escrituras es mucho más que un libro escrito como el que yo tengo hoy, sino cuando hablamos también de las Escrituras, literalmente estamos hablando de la voz de Dios. Y necesitamos volver a escuchar a Dios, volver a obedecerlo, volver a prestar no solamente atención como un consejo, sino como veíamos el año pasado, entendiendo de que Él es Rey y que sus palabras son vida para nosotros y no son sugerencias, sino es como un GPS que nos está marcando el norte y el camino de lo que necesita nuestra vida, ¿no? Entonces leemos, hay muchos puntos donde nos podemos detener, pero si bien son varios versículos, que podamos ir prestando atención a toda la Escritura. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contexto: recuerdan que David tiene un error muy grosero en su vida, donde no solamente codicia una mujer, sino que usa su lugar de autoridad como rey y manipula, y literalmente hay otras versiones que hablan de violación. Viola a esta mujer, manda a matar al esposo, porque la mujer queda embarazada, y para en cierta manera cubrir un poco el mal que le había hecho. Y es muy interesante porque estamos hablando de alguien que las Escrituras nos dicen que era conforme al corazón de Dios. Estamos hablando de alguien que violó, que asesinó y que estuvo literalmente un año sin confesar su pecado. Es confrontado con uno de los líderes de la época, con el profeta Natán, y escribe este salmo en ese contexto. Entonces seguimos leyendo el verso 3. Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Verso 6 es una de las claves que vamos a hablar en esta mañana. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mi maldad. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Leemos de nuevo el verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Simplemente hacemos una pausa. El contexto, estamos hablando de David, donde la manifestación que ellos tenían
era la manifestación de Dios Padre. Entonces es muy interesante cómo lo adelantado que estaba David, porque él está hablando de una renovación del espíritu, está hablando de que un espíritu noble lo sustente, está hablando literalmente del gozo de tu salvación. ¿Sí? David, miles de años antes de Cristo, miles de años antes del Mesías, estaba hablando de estos temas. Continuamos. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Fíjense los versículos que continúan. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Literalmente estos dos versículos son un atentado a la forma que había de comunicarse con Dios en esa manera. Recordemos que si alguien se equivocaba, tenía que presentar un sacrificio y él estaba reconociendo una equivocación. Y frente a ese sistema, dice, tú no quieres sacrificio que yo te pueda dar. Es decir, era como una visión de lo que hoy estamos viviendo. Que no se trata de sacrificar un animal, sino que él va a algo más profundo. Él dice, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y está hablando algo que hoy nosotros lo vivimos, lo predicamos, o por lo menos lo intentamos vivir, de entender de que no se trata de nuestras obras, que no se trata de lo que nosotros podamos hacer, sino de lo que internamente nos está pasando. Y dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Termina diciendo este capítulo, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán los becerros sobre tu altar. David, en el medio del reconocimiento de un error, de la confrontación también del profeta Natán, él está primeramente reconociendo que es algo que creo que nos cuesta mucho en esta sociedad, reconocer nuestros errores, reconocer nuestros pecados, reconocer y hacernos cargo de lo que hemos hecho. Y David presenta esto, se hace cargo de lo que él hizo, no echa culpas, no habla de terceros, no habla de situaciones, no dice, bueno, porque esa mujer se estaba bañando ahí a la vista de todos, me tentó. Él se hace cargo de su pecado. Él reconoce su pecado y plantea algo que tiene que ver con lo que estamos hablando este mes, de que no se trata de lo que podamos hacer, sino de lo que hay internamente en nosotros. Y termina diciendo, entonces, claro, cuando hay un corazón contrito y humillado, entonces, cuando hablamos de entonces estamos diciendo, esta es la condición, entonces va a pasar esto. Y él dice, si hay un corazón contrito, si hay un corazón humillado, contrito me habla de quebrado, contrito me habla de roto, contrito me habla de humillación, de mansedumbre. Dice, si hay este corazón, entonces te va a agradar lo que yo pueda hacer. Estamos hablando de una reconciliación con las Escrituras. Estamos hablando de, en este mes, de una reconciliación con la voz de Dios. Ahora, el paradigma que presenta David no sirve de nada entender, no sirve de nada hacer si en primera instancia no hay algo interno que está quebrado. Es contrario a lo que a veces creemos que debería de hacer el Evangelio. Creemos que, venid, sé parte de esta comunidad llamada iglesia, donde Dios quiere sanar tu corazón, donde Dios quiere curar tu corazón, donde Dios quiere restaurar tu corazón. Y en cierta manera es verdad. Pero el planteo que está haciendo David es que a Dios le agrada un corazón contrito.
es decir, un corazón roto, un corazón humillado. Dios trabaja en áreas de nuestra vida, hablando del corazón hablamos de lo almático, de nuestros sentimientos, de cosas que todos tenemos que resolver en nuestro interior, pero también presenta un paradigma que es la otra cara de la moneda, de siempre tener un corazón humillado, siempre tener un corazón dócil. Y dice, y cuando tengamos esto, termina diciendo, entonces ahí sí vamos a agradar a Dios. Ahí sí todo lo que podemos hacer, congregarnos, servir, no sé, ser parte de algún área de servicio de la congregación, entonces, cuando tengamos un corazón contrito, humillado, dócil, ahí sí Dios va a actuar, ahí sí Dios va a mirar con agrado lo que podemos estar haciendo. Ahí dando vuelta unas páginas anteriores en el Salmo 32, el verso 8, el mismo David, en otras palabras, presenta la misma actitud del corazón. 32:8, el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Está dando un ejemplo bastante extremista y hasta violento y agresivo, porque dice, no seas como el caballo. Dice, cuyo brío hay que domar, cuya impronta hay que domar. Si no seas como un mulo terco. Y en el principio, en el verso 8, habla de actitudes que tiene que tener un corazón dócil, lo mismo que planteaba el verso 51. Dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino, te daré consejos y velaré por ti. En la sociedad que hoy vivimos, nadie quiere instrucción. La instrucción está desvalorada, desvalorizada. La instrucción pareciera que no es popular, porque nadie quiere que alguien le explique cómo hacer las cosas. Es como que está sobrevalorada la independencia, sobrevalorado el yo puedo, y creo que ha habido una evolución de la sociedad, sobre todo viendo de años anteriores a lo que hoy estamos viviendo. Hay una evolución también del género femenino, donde antes la mujer era imposible pensar que la mujer sea independiente, que la mujer trabaje, que la mujer pueda vivir una vida sin depender necesariamente de un hombre. Y abocamos y estamos de acuerdo con todo eso. Pero la tendencia siempre es irse a un extremo. Y acá no hablo solo de mujeres, sino también de hombres, donde pareciera que nadie nos puede decir nada. Que mientras más independientes somos, más realizados estamos, más exitosos somos. Y hay una sobrevaloración de esa independencia. Hay una sobrevaloración de poder alcanzar cosas por mí solo, poder llegar a tal lugar porque yo me esforcé, porque yo hice esto, porque yo dediqué tiempo, porque yo soy disciplinado, porque yo. Y lo que presenta el Evangelio a través de esta visión profética de David, en el Salmo 51 y en este Salmo, es totalmente lo contrario. Nos presenta una dependencia de Dios. Nos presenta este paradigma de que Dios se agrada de todo lo que podamos hacer cuando hay un interior nuestro que está quebrantado. ¿Qué me habla un corazón contrito y humillado, quebrantado, dócil, de alguien que es capaz de recibir instrucción? De alguien que es capaz, lo que nos dice este Salmo, de dejarse mostrar el camino. Es por acá. No seas como una mula, dice, no seas como un caballo. Alguien que es capaz de escuchar los consejos y obviamente de ponerlos en práctica esos consejos. Es como aquel que va al doctor y sale de la cita médica y dice, la verdad me dijo esto, pero no sé si es tan así. La pregunta es, ¿para qué vas al doctor si no le vas a hacer caso?
No, el médico me dijo que me tengo que cuidar en esto, que tengo que hacer estos ejercicios, que tengo que hacer esta alimentación en mi vida, pero al final, en realidad, corrijo 2 o 3 cosas y no tengo que hacerle caso al 100%. Eso me habla de un corazón terco, de un corazón como una mula, de un corazón, y más adelante vamos a hablar de eso, que ha perdido el sentido de la coherencia. Pasamos de una sociedad totalmente dominada, que nadie podía decir nada, que nos decían esto blanco y ahí vamos todos, blanco, 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 nadie cuestionaba nada, a una sociedad que lo cuestiona todo y a un mismo que cuestiona la voz de un profesional. Yo entiendo que esos profesionales se pueden equivocar, pero si fuiste una segunda opinión, una tercera, y todos te dicen lo mismo, cuando vos ni estudiaste ni un curso de un mes de salud, hablando de la salud, ¿no? Puede ser la nutrición, puede ser un montón de otras cosas, ¿cómo voy a pretender de que yo sé más que estas personas que han estudiado y que son profesionales? Pasa lo mismo en la tarea pastoral. Personas que vienen, piden un consejo y están las expresiones ministeriales que son para la edificación, que son para, muchas veces para la corrección, para poder guiar, para poder acompañar, y te vienen a preguntar sobre algo cuando ya tomaron la decisión. Y lo que presenta David es un corazón humillado, quebrado hasta tal punto que depende de Dios, que depende de esa voz, que depende, vuelvo a decir, que se reconcilia con ese consejo, con esa instrucción, con saber que hay personas que están velando por él. Y dice el verso 9, no seas como el mulo y el caballo que no tienen discernimiento. Plantea esta expresión, no tienen discernimiento. A veces pensamos que el discernimiento viene por el mucho estudio de la palabra. Y voy a estudiar la palabra para tener más discernimiento. Voy a meterme en las profundidades de Dios para tener más discernimiento. O al revés, escuchamos a alguien que dice algo interesante de la palabra y decimos, qué discernimiento, qué profundidad. Pero acá David no llama discernimiento a alguien que ha estudiado mucho la palabra, no llama discernimiento a alguien que habla cosas de la palabra que pueden tener cierta profundidad, sino que dice que el que tiene discernimiento es aquel que recibe una instrucción, que es capaz de dejarse mostrar el camino, que es capaz de aceptar y obedecer los consejos, y alguien que es capaz de entender que hay personas que velan por él. Vuelvo a leerlo, dice, yo te instruiré, te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen discernimiento. Lo que, en otras palabras, planteamos en este mes es que es imposible reconciliarnos con las Escrituras. Es imposible reconciliarnos con la voz de Dios, que de eso se trata. Vuelvo a decir, no es tan solo un libro que leo de historia y bueno, me reconcilié. Antes no leía nada, ahora leo un capítulo por día. Eso no es reconciliación. Reconciliación va mucho más profundo. Reconciliación es vivir esa palabra. Obviamente, dedicarle más tiempo al estudio, a la meditación. Pero ¿de qué me sirve todo eso si no estoy viviendo? Ahora, ¿cuál es la clave y el eje transversal para poder vivir esa palabra? Tener un corazón manso. Porque yo puedo leer, puedo estudiar, puedo prepararme, pero si no hay un corazón dócil y si no hay una vida de mansedumbre en mi vida, no sirve de nada. Si no hay una docilidad, si soy una persona que parece que se las sabe todas, que nadie le puede dar un consejo, que nadie le puede decir nada, es imposible esa reconciliación con la voz de Dios. Algunos versículos, les menciono la cita y lo vamos leyendo porque son varios. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es la instrucción de la sabiduría y antes de la honra está la humildad. Fíjense, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría
Y a la honra precede la humildad. Está hablando de sabiduría. A veces pensamos que sabiduría es saber versículos bíblicos. No, habla del temor. Agrega otro adjetivo: contrito, humillado, manso, dócil, temeroso. Queremos ser sabios, y no estoy hablando en contra de estudiar la palabra, sino todo lo contrario, que no nos alcanza solamente, que estudiar la palabra no nos hace sabios, sino el temer a eso que estamos leyendo. Y no desde el miedo, sino desde esa dependencia de saber de que solo sé que no sé nada, de saber de que necesito aprender cada vez más de Él. Y dice, antes de la gloria, antes de la honra, dice mi versión, está la humildad. A veces queremos ser reconocidos, queremos que la gente nos honre, queremos que la gente nos diga qué bien lo hicimos, pero antes de eso hay una condición: humildad. Tener esa dependencia de Dios, tener ese temor de Dios. Jeremías 24:7, en la oración de Jeremías, dice, y les daré, esa palabra de Dios también, y les daré corazón para que me conozca, que yo soy el Señor, y me serán mi pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se convertirán a mí de todo su corazón. Dice, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor. Fíjense que el conocerlo, el verso anterior hablaba de la sabiduría, hablamos en el Salmo del discernimiento, no tiene que ver solamente con el estudio, sino que tiene que ver con el corazón. Les daré un corazón para que me conozca. ¿Cómo conozco a Dios? A través de la Biblia, sí, pero la condición es un cambio de corazón. Lo que nos decía el Salmo 51, dame un nuevo corazón, un corazón contrito, humillado, renueva mi espíritu. Es imposible reconciliarnos con la voz de Dios si no hay un cambio de corazón. Ezequiel 36:26 nos plantea exactamente lo mismo. Dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Nuevamente la directiva. ¿Por qué leemos todos estos versículos? Porque no solamente tiene que ver con algo que leímos en un salmo, con una expresión, sino que todos los versículos apuntan a lo mismo. Si no hay un cambio de corazón, si no hay algo interno que nos guíe, que nos motive, es imposible poder avanzar en lo demás. Mateo 11, 28 al 30. Jesús nos dice, venid a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Hasta el 30, ¿no? Dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Vamos de nuevo al 28. Fíjense qué interesante, los sabemos de memoria, pero profundicemos un poco más en esta escena. Jesús invitando a qué tipo de personas. Personas cansadas, personas agobiadas, con una promesa, descanso. Dice, vengan a mí. ¿Qué nos imaginamos si alguien nos dice, estás cansado, estás agobiado? Vení a mí. Que esa persona me va a ofrecer un espacio de descanso. No sé, una cama, unas vacaciones, un hotel all inclusive. Algo me va a ofrecer esa persona para que yo descanse. La oferta del Señor, verso 29, es carguen mi yugo y aprendan de mí. No entra dentro de lo que conocemos como descanso. Parece una contradicción. Me está ofreciendo el Señor descanso, me está ofreciendo que pueda estar con Él y encontrar reposo, y la condición o la oferta es, carguen mi yugo. Señor, pero yo quiero encontrar reposo porque estoy cansado y me estás dando más trabajo.
Y acá está la clave, pues. Ahí está la explicación. Vos estás diciendo algo y cuando metes un pues, es que vas a explicar lo que estás diciendo. Yo soy apacible y humilde de corazón. Nuevamente habla de una actitud interna. El estrés, el cansancio. El estrés, por ejemplo, está comprobado clínicamente que no tiene que ver con mucho trabajo. Tiene que ver con una mala organización que afecta a mis emociones, que afecta a mi mente. Hay gente que levantarse a la mañana tiene la vida resuelta. Económicamente no tiene que trabajar, pero solamente el levantarse a la mañana y decidir qué ropa se va a poner le estresa. Pues, ¿cómo lo puede estresar? Porque el estrés no tiene que ver con el mucho trabajo, sino con una actitud interna, mental, de desorden, emocional. Y acá está la clave. El descanso y el reposo del Señor no tiene que ver con dejar de hacer todo y darme unas vacaciones de un año sabático, porque voy a volver del año sabático y si no solucioné cosas internas, voy a estar exactamente igual. Y la clave es, yo soy apacible y humilde de corazón. ¿Qué principio vamos a encontrar en esto? Que aquel que tiene un corazón contrito, apacible, humilde, quebrantado, temeroso, todos los adjetivos que empezamos a encontrar en estos versículos, va a encontrar descanso para su alma. Fíjense qué importante es tener un corazón humilde, que no tiene simplemente que ver con, bueno, qué persona humilde, qué lindo que es él, o bueno, y este es un orgulloso. No tiene que ver con una elección, no tiene ni incluso que ver con un temperamento, ni mucho menos con una cultura. Tiene que ver con una actitud interna de nuestro corazón. Efesios capítulo 4, verso 2, dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes los unos con los otros. Ese siempre es clave, porque a veces pensamos que la humildad o que la mansedumbre o que sí, el estar quebrantado de corazón es un momento donde decimos, hoy se está hablando de un corazón dócil, de un corazón humilde, de un corazón quebrantado, entonces hoy tengo esta actitud. Hoy oramos, siento algo en mi interior y listo. Es este momento y después sigo viviendo mi vida como cualquier otro. Y no sigo trabajando en esa actitud de humildad. La pandemia, donde muchos vaticinaban catástrofes mundiales, uno de los versículos que se utilizó es el de Crónica. Si mi pueblo se humilla, ora, me busca y dice, yo entonces sanaré la tierra. Y veíamos un montón de actos de humildad, de quebranto, donde iglesias enteras se arrodillaban pidiendo perdón por los pecados, mostrando una actitud de quebrantamiento. Ahora, y fíjense si lo puedes poner de nuevo al de Efesios, no me habla de un acto, sino me habla de un estado de quebrantamiento. Dice siempre. Ese siempre es clave. Ese siempre no es a la pasada, sino que la actitud de un corazón humilde, amable, apacible, quebrantado, dócil, contrito, humillado, tiene que ser siempre en nosotros. A veces hemos hecho de la humillación o de este estado de quebrantamiento un show, donde pasamos adelante, lloramos, nos arrepentimos, pero después sigue mi vida como cualquier otro. Donde pedimos perdón por nuestros pecados, pedimos perdón por los pecados de la nación, pero si no es una actitud de un siempre ser humilde, apacible y tolerante, amable, no sirve de nada. El planteo que quiero dejarnos hoy, y ya voy finalizando, es un planteo totalmente en contra de lo que nos propone esta sociedad. Esta sociedad nos propone que nadie te pise la cabeza, que vos valés, que vos defendés tus derechos, y está bien, pero todo al extremo
puede ser la misma equivocación que tenemos al principio, donde decía de vivir en una sociedad totalmente dominada a una sociedad donde parece que todo el mundo tiene la razón y que no hay verdades absolutas, sino está mi verdad, tu verdad, tu verdad, tu verdad. Cada uno pareciera que construye su propia verdad. Y esto es tan peligroso como literalmente tener una visión personal de lo que es el Evangelio. Ayer en una clase estábamos hablando un poquito de la vida del evangelista, y para saber lo que es la vida del evangelista necesitamos saber qué es el Evangelio. Y no fue una nominación que hicieron los escritores originales de la Biblia, pero al hablar de los 4 evangelios y los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, hay un título que dice Evangelio según San Juan, Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos. Y pareciera que eso nos da una premisa de que hay un evangelio según alguien. Entonces, como todas las opiniones valen, como que cada uno construye su verdad, entonces ahora yo vivo mi evangelio, el evangelio según Santiago. No necesito doble San. El evangelio según San Diego, San Vivi, San Gerald, San Liam. Entonces cada uno construye su evangelio a su forma, a su manera, no escuchando el consejo de Dios, no escuchando la instrucción de Dios. Y el reconciliarnos con las Escrituras es reconciliarnos con esa idea original de Dios. Escuchaban esta semana que Dios no tiene conceptos, sino el Señor nos da sus preconceptos. Que Él nos da ese principio para que nosotros le pongamos la forma, pero el principio no puede ser cambiado. Las formas pueden cambiar. El modelo de ser iglesia, de iglesiar, de tener reuniones, ese modelo puede cambiar. Con atril, sin atril, sentado, comiendo, lo que sea puede cambiar. Lo que no puede cambiar es el preconcepto, es el principio, es la esencia. Puedo traducir ciertas cosas según el contexto cultural, pero no puedo traducir el preconcepto. Entonces no hay muchos evangelios, hay un evangelio. No hay muchas voces de Dios, hay una voz de Dios. ¿Cuál es la condición para traducir esa voz de Dios? Tener un corazón contrito, humillado, humilde. No en una situación de una reunión, no en una situación de un live de Instagram, sino en una situación, mejor dicho, en un estado permanente de estar siempre en mansedumbre, en humildad. Quiero finalizar con algunas características de alguien manso y de alguien humillado. La primera característica que debe tener alguien con un corazón manso, con un corazón humillado, es que vive una vida de transparencia. Qué lindo es construir una amistad, una relación, sea cualquier tipo de relación, cuando hay transparencia. Donde no hay nada que esconder. Donde que yo sé que si me dice algo, me va a estar diciendo la verdad. No va a estar con medias tintas. No va a estar como, me estará engañando, no me estará engañando, me estará diciendo, me estará haciendo una jugada, me estará escondiendo algo. La segunda característica de alguien manso y humilde es alguien que camina en verdad, no en verdades a medias. Es lo mismo que la transparencia. O sos transparente o no sos transparente. Esto es como saber nadar. A veces a alguien se le pregunta, ¿sabés nadar? Y más o menos. ¿Cómo es más o menos? O sabés o no sabés. Porque el más o menos no te alcanza cuando estás ahí en el medio del mar. No, más o menos sé flotar y hago algunas cositas. No sabes nada. O sí o no. Más o menos. Más o menos verdadero. A media verdad está hablando de que hay media mentira. Y la verdad no se puede contaminar. Es como si yo agarraría un vaso de agua, el agua más cristalina, más pura, no sé, de agua Evian, y ahí les doy a beber de ustedes 99% de agua cristalina pura,
pero agarro un gotero y le pongo una gota del agua que está en el baño, en el sanitario, en el váter. No sirve de nada de que un agua sea 99% pura si tiene un 1% de contaminación. Caminar en verdad me habla de una pureza, no de medias tintas, no de alguien que anda escondiendo. Lo voy a llevar al plano de todos los días. Cuando quedás con alguien y le decís a las 11 y son las 11 y te manda un mensaje, estoy unos minutos. Eso es una verdad medias. O llego en un ratito, ya llego. Porque, ¿qué es el ratito? El ratito es relativo. Alguien que no anda verdad relativiza todo. El ratito puede ser, a ver, la intención ¿cuál es? Que vos creas que está acá a unas calles, porque eso es lo que te dice inicialmente tu mente. Pero en realidad, capaz que recién está tomando el tren para venir y recién salió de terraza. Y vos decís, es una mentira. No es verdad. Bueno, pero no te mentí, es en un ratito. Claro, un ratito puede ser 5, 10, 15, 20, 30 minutos puede ser un ratito. Dependiendo del ratito de cada uno. Hay un lugar en el norte de Argentina que te dice que cuando vos le preguntás dónde vas, te dice, ahí al tiro. ¿Y qué es al tiro? Al tiro, y yo lo estudié, es al tiro de una piedra, no sé, pero al tiro pueden ser kilómetros. Y ahí al tiro. Al tiro es relativo. Ahora, eso es una verdad a medias. Eso es una mentira. Eso no es ser transparente. Claro, no quiero exponer, fíjense cómo es un corazón orgulloso y humilde. No quiero exponer que me dormí, que llegué tarde, que en cierta manera, no sé, me pasó algo que recién estoy, no sé, me entretuve y recién estoy tomando el tren y voy a llegar tarde. Ahora, un corazón humilde no le tiene miedo a ser transparente, a decir, esto es lo que hay. No estoy hablando de andar contando tus miserias a medio mundo, pero hablo de generar una relación con Dios entre nosotros de confianza, de transparencia, de caminar en verdad. Alguien que tiene un corazón contrito, humillado, no le tiene miedo a la disciplina. Porque claro, porque yo sé que si digo esto me van a decir algo, o me van a retar, o ya sé la que me van a decir. ¿Y cuál es el problema si me lo tienen que decir una y otra vez? Es que van a pensar que soy un niño. Y capaz que soy un niño, o capaz que soy un inmaduro. Y no tiene que haber problema con eso. De poder ser transparente, de no tenerle miedo a la disciplina. ¿Cuál es el punto de tenerle miedo a la disciplina? El orgullo. ¿Cuál es el punto de tenerle miedo que me digan que tengo que hacer? Aún mismo cuando yo sé lo que tengo que hacer. Que me expone que sé lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo. ¿Saben cómo se llama eso? Pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y es mejor exponer un pecado, es mejor exponer una situación que después llegar a un punto donde la situación es irremediable. Es mejor confesar, es mejor pedir ayuda, es mejor, y lo mencionaba hoy, pasar vergüenza que después estar lamentando algo que no tiene más solución. La vergüenza es un punto donde se ha generado mucha mala fama. Nadie quiere pasar vergüenza. Nadie en sus cabales le gusta pasar vergüenza. Y yo no estoy hablando y haciendo una apología de la vergüenza, pero sí de que la vergüenza es una condición que el Señor puso y es necesaria la vergüenza. Nosotros en un tiempo teníamos un grupo en Buenos Aires y teníamos 2 hermanas gemelas, de esas que son totalmente iguales, de una familia muy adinerada. Y cuando digo muy adinerada, no estoy diciendo que tiene 1.000 euros en el banco. Hoteles en Buenos Aires, en Nueva York, en Miami, dueños, ¿no? En Río de Janeiro, la madre senadora de la nación, es decir, mucho dinero, mucho acceso a todo. Pero una de estas gemelas tiene una condición, que le faltaba el cromosoma
que genera la vergüenza. Entonces ella se tenía que medicar todos los días, porque si no tomaba eso, ella no tenía concepto de vergüenza. Y podría desnudarse, podría salir gritando, podría hacer cualquier cosa sin tener una pizca de decir, eso no está bien, porque le faltaba la vergüenza. Y a veces se escapaba, o había ciertas situaciones donde ¿qué pasaba? No había tomado esa medicación. Ahora, la vergüenza es necesaria para no ser un desvergonzado. La vergüenza es necesaria porque nos ubica. La vergüenza es necesaria porque trabaja nuestro carácter también. Trabaja el de creernos un poquito que estamos ahí y pasamos vergüenza, y es como que ¡pum!, nos bajan a una realidad. Decía yo de que hay gente que hasta a veces quiere darle consejos a alguien que sabemos que sabe mucho más que nosotros del tema. Y vos decís, no hay una pizca de vergüenza de decir, hey, cállate un poco y escuchá. Él sabe más, ella sabe más. ¿Por qué te crees que le podés dar clases? Un corazón contrito inspira confianza. Qué lindo es trabajar con gente donde no hay sorpresas. Donde sabemos que nadie es superhéroe, nadie tiene todas las cosas resueltas, pero no hay sorpresa, hay confianza. Un corazón contrito y humillado es un corazón que siempre rinde su voluntad delante de Dios. Es un corazón que literalmente obedece, pero obedece desde una actitud del corazón. Porque yo puedo obedecer porque me lo dijeron, pero de nada sirve si no hay una actitud del corazón. Estoy haciendo un estudio acerca de la diferencia entre la obediencia y la sumisión. Yo puedo obedecer, pero no necesariamente estar sumiso. Me decís que haga algo, lo voy a hacer, pero adentro no tengo ganas de hacerlo. Entonces, no es lo mismo obediencia que sumisión. Un corazón sumiso es alguien que no solo obedece, sino que no tiene problema en someterse. Y termino. Alguien que tiene un corazón dócil, amable, apacible, humillado, contrito, es alguien que sale del foco de atención. Es alguien que se preocupa por los demás. Es alguien que no es víctima. ¿Vieron esas personas que todo el tiempo te hablan de ellos, de lo que ellos hacen, de lo que ellos quieren realizar y no escuchan? Y son personas que hacen monólogos. Personas donde es imposible llegar a un punto de decir, ok, me está escuchando. Ok, se interesa por todo mi problema, lo que a mí me pasa, mi situación, y nunca se preocupa por el próximo. Y creo y estoy convencido que una de las claves es la humildad. Aquellas personas que se victimizan es porque no han aprendido a, como nos enseña la palabra, a poner al otro como superior a mí mismo, los intereses del otro como superior a mis intereses, de velar por el cuidado de los demás, decir, ok, a mí me está pasando esta situación, pero no estoy viendo todas las cosas buenas que a mí me están pasando. Y hay otros que están pasando situaciones peores que yo. Eso es alguien que no ha tenido un corazón dócil, un corazón amable, sino que ha generado un corazón de orgullo que parece que todo el mundo se centra en él o en ella y parece que fuera en el ombligo del universo. Y me gustaría que en esta mañana podamos orar recordando las palabras de David, donde dice, crea en mí, oh Dios, un corazón contrito, un corazón humillado, renueva mi espíritu. Esa es la oración de David y tiene que ser la oración de nosotros todos los días. Señor, crea en mí. Y oramos, Señor, crea en nosotros, en tu iglesia, hombres y mujeres que no solamente crezcan en información, en teología, sino que cuando nos presentemos delante tuyo siempre puedas ver en nosotros un corazón humilde, un corazón dependiente, un corazón rendido, un corazón que no le tiene miedo a la corrección, un corazón que no oculta, un corazón transparente,
un corazón saludable que crece, que es edificado, que recibe la instrucción, que recibe el consejo, que recibe personas que están velando todos los días por su propia vida. Señor, repetimos las palabras de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón contrito, un corazón humillado. Señor, cambia este corazón de piedra, este corazón contaminado por los principios y los valores de esta sociedad, este corazón que todo el tiempo quiere ir a la independencia. Cambia este corazón de piedra por un corazón de carne. Señor, declaramos una vez más nuestra dependencia de vos. Señor, quebranta nuestro corazón. Crea en nosotros un estado de humildad, un estado de mansedumbre, para no solo escuchar tu voz, sino poder obedecerla. Señor, danos una comunidad transparente, una comunidad saludable, que crezca en relaciones con vos y en relaciones con nosotros, en un ambiente de humildad, en un ambiente de reconocimiento y en un ambiente de confianza. Señor, trabaja en cada una de nuestras vidas. Amén.